Buenas noches. Grado de inversión ha sido la frase de todos estos días por el logro desde una calificadora internacional que le ha dado este mérito a Paraguay por el esfuerzo en materia legislativa, económica y otras medidas sociales que han llevado a Paraguay a este crecimiento y este posicionamiento, por lo menos en una de tres importantes calificadoras, en otras dos donde también hemos visto un repunte interesante, que le ha posicionado en el concierto de naciones a Paraguay y que les facilita una serie de medidas relevantes para que siga este desarrollo. Esta noche queremos conversar con Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, la UIP, y que desde su punto de vista nos va a plantear cuánto colabora esto para otro crecimiento, como también cómo se llegó a esto. Ingeniero, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. Saludo cordial a toda la teleaudiencia de América, ¿verdad? Gracias por acompañarnos, presidente. Que siempre está acompañando toda la noticia que hace a la industria. Es verdad, y de hecho estuvimos en la expo de Mariano Roque Alonso, también en sus diferentes ferias, siempre acompañamos porque sé que la UIP es protagonista como motor de nuestra economía. Así mismo, tratamos por lo menos de predicar con el ejemplo, ¿verdad? Con el ejemplo en relación a la formalidad, a hacer las cosas bien y sobre todo a generar empleos y empleos dignos. Por eso es que siempre utilizamos el eslogan de que si a la industria le va bien, al país le va bien. A ver, presidente, el motivo de esta entrevista, por ahí en principio iba a ser lo del Mundial de Rally, cómo iba a impactar, pero lo que es una noticia que devora otra, porque en los últimos días veíamos el anuncio del gobierno a través de Santiago Peña que una importante calificadora posicionaba a Paraguay en una categoría que se llama grado de inversión. Grado de inversión que para muchos puede pasar desapercibido como término, pero sin embargo, ¿cuánto nos posiciona ante otros países que buscan incluso estar en esa categoría? Pero para llegar a ello, quería preguntarte, ingeniero, ¿cómo fue posible desde el sector privado, acompañando las iniciativas o legislativas o públicas, para que logremos este aspecto positivo que después a todos nos tiene que beneficiar hasta en el bolsillo? O sea, ¿cómo fue posible que desde el sector privado se diera este proceso? Bueno, Paraguay ha tomado, ¿verdad? Y vamos a seguir a hacer una reseña histórica, un proceso de transformación que ha conducido a un progreso económico, ¿verdad? Y eso hoy nos vale esta calificación de una de las calificadoras de riesgos más importantes que existe en el mundo, que es el caso de Moody's. Pero nada de esto se pudo lograr sin, como decimos en el lenguaje muy vulgar, sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Nosotros en el año tuvimos la década del 80, que es la que le llaman en la región la década perdida, con todos los problemas, las inundaciones, la caída de los commodities, pero los 90 para nosotros fue una década muy mala. Tuvimos las crisis financieras, tuvimos el problema de descalce financiero por parte del Estado, problemas de pago, inflación arriba de 2 dígitos y sobre todo gente sin dinero. Inclusive los niveles de pobreza llegaron al 50%. Y yo creo que ahí se genera el punto de inflexión, ¿verdad?, en nuestra economía, y comienza el año 2000, o sea, la década de los 2000, con un fuerte análisis respecto a qué estaba pasando y a un gran acuerdo público-privado, que no sé si ustedes se acuerdan, comienza con la gran reforma tributaria, ¿verdad?, que trajo pero unos beneficios increíbles. O sea, el Estado cedió, dijo, bueno, vamos a mejorar las condiciones para que nos conduzcan hacia una mayor formalización, y a ustedes, sectores privados de producción, industria y comercio, tienen que hacer su parte, tienen que cumplir su rol para hacer de que esto sea real. Y bueno, y eso se produjo, ¿verdad? Sí. Es cierto que también el proceso pudo haber sido mucho mejor si el Estado también se hubiera ayornado un poco más en este periodo. Pero bueno, todo esto
que con una política orientada hacia el desarrollo, ¿verdad?, generó condiciones importantes en la economía paraguaya. A propósito, presidente, ¿te acordás de algunos antecedentes? Por ahí la lista ha de ser extremadamente larga de cuál fue el camino, cuál fue el mapa que se diseñó para llegar a este resultado hoy, 2024. Pero si tuvieras que hacer una especie de mirada para atrás desde el pasado y decir, por esta razón o por estas 5 razones o por estas 10 razones, creemos desde el sector privado que se consiguió este resultado. Y mira, fueron muchos, ¿verdad? Yo siempre creo que, y el análisis me dice que el llegar acá y la historia del camino pasado es una historia de un transitar público-privado, ¿verdad? Comenzamos con la reforma, tuvimos, por ejemplo, en el año 2013, la ley de responsabilidad fiscal, un hito importante, la reforma del Banco Central del Paraguay, o sea, el darle realmente la autonomía al Banco Central, en donde basó su política monetaria en metas de inflación. Todo eso se produjo a partir de, o sea, en la década del 2000, ¿verdad? O sea, esas reformas institucionales, recordemos que también el Ministerio de Hacienda asumió varias reformas. Y recordemos que inclusive en materia de metas fiscales, la propia Caja Fiscal tuvo 8 años de superávit y ese superávit fue reinvertido, ¿verdad? Hoy es cierto que fueron cambiando las condiciones inclusive legales respecto al tema de la Caja Fiscal y hoy estamos con un problema. Pero si hubiéramos seguido aquella receta y si no se hubieran introducido elementos que distorsionaron aquella política que traíamos, hoy hubiéramos estado no con problemas en la Caja Fiscal. Y bueno, el marco regulatorio era la solidez de la política monetaria. El Banco Central asumió un rol realmente protagónico en la regulación de lo que es el sistema financiero. Recordémonos que a fines de los 90, cuántas quiebras de bancos tuvimos, bancos financieros, y cuántas empresas y ciudadanos con dinero perdido en el sistema, ¿verdad? Y así vinimos transitando y se fueron generando condiciones de estabilidad macroeconómica. La política monetaria que fue trazada por el Banco Central con metas de inflación tuvo sus frutos. Y bueno, llegamos hasta la pandemia, ¿verdad? Con situaciones que nos generaron mucha capacidad de poder afrontar ese momento. Fuimos uno de los países que menos déficit tuvimos durante el año 2020. Y bueno, y nuestra capacidad de resiliencia, o sea, de poder adecuarnos nuevamente después de la pandemia. Estoy haciendo así un análisis muy rápido, ¿verdad? Nuestra adhesión a las leyes de Gafilat, ¿verdad?, en donde se buscaba controlar el lavado de activos, el tema de la nueva ley de compras públicas, el nuevo gobierno que viene con nuevos ímpetus y crean una serie de leyes que generan mayor transparencia y muy eficiente, como el caso de la creación de la DENIT, como la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, como es el proyecto de organización del Estado, la ley que han presentado. Y bueno, así entre otras, una serie de leyes que el mercado internacional y las calificadoras de riesgo miran y dicen, bueno, acá se está transitando hacia un proceso en donde los documentos que emite el Paraguay son creíbles. Es cierto que la credibilidad y el riesgo tiene grados, ¿verdad? Bueno, nosotros ahora pasamos del grado de especulación al primer grado, que es el grado de inversión, el último grado que le llaman inclusive de especulación, al grado de inversión. Es cierto, nos quedan todavía 3 categorías más para subir, pero bueno, entramos al grado. Sí. Y como yo siempre digo, es difícil llegar, implica mucho sacrificio, implica mucha credibilidad por parte del propio Estado. Y bueno, pero ahora hay que mantener esto. Presidente, después de escucharte en el relato, uno da cuenta de que no es una cuestión de meses lo que se logró acá.
Estamos hablando de cuántos años por lo menos, 20 por lo mínimo. Y mira, el de 2002 comienza la reforma, te voy a decir, la reforma tributaria, y desde 2002 hasta hoy se sucedieron una serie de reformas. Inclusive hubieron cambios. En el 2019 tuvimos una adecuación a través de la ley tributaria, ¿verdad? Y bueno, con toda normalidad seguimos. Imagínense nuestro tipo de cambio, nuestra moneda. Nuestra moneda hoy tiene un tipo de cambio parecido o casi similar al del año 2004. Y después un hecho no menos importante. Este año, en marzo, Paraguay emitió títulos de deuda en mercados extranjeros en moneda nacional. Yo no recuerdo que muchos países hayan logrado eso. ¿Cómo fue posible eso, presidente? Y esa es la credibilidad, ese es el manejo responsable de la economía. Yo creo que también hay otro aspecto importante en que la actual conducción económica se propuso transparentar inclusive la deuda interna y está trabajando con un manejo responsable de lo que es el cumplimiento del pago de esa deuda. Presidente, cuando, aparte ya de dar a conocer los antecedentes que estaba citando, presidente, cuando escuchás que o Santiago Peña o el ministro de Economía y otros importantes referentes que hoy ocupan espacios públicos anuncian lo de Modis, anuncian lo del grado de inversión desde el sector privado, no público, sector privado y más aún desde la unión que hace un poco a la UIP como industriales, ¿cómo tomaron la noticia? O sea, fue wow, esto no lo esperábamos, era lo que esperábamos producto del sacrificio, sabíamos que iba a llegar pero no a esta altura del campeonato. ¿Cómo ustedes toman esta noticia? La verdad que la tomamos con mucha algarabía, pero también con mucha prudencia. Nosotros estábamos trabajando como país, estábamos en la senda o en la búsqueda del grado de inversión, ¿verdad? Pero no pensábamos que tan rápido iba a llegar, ¿verdad? Y yo le digo una cosa, nosotros, ustedes saben que misionalmente desde la Unión Industrial Paraguaya y Grupo Industrial, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos llegar al desarrollo y en el contexto de las naciones, en el contexto de la historia de la humanidad, no existe país desarrollado que haya llegado a ese nivel sin un fuerte proceso de industrialización. Ahora, para nosotros como país, seguir industrializando nuestras materias primas, seguir yendo a un proceso de industrialización fuerte, tiene necesariamente un componente que debe de una vez por todas desembarcar, que es la inversión extranjera directa. Sí. Si bien en el 2022, si no me equivoco, fuimos el segundo país de la región o de Sudamérica con inversión extranjera directa, fueron la segunda más alta. Es cierto, hoy no estamos entre los mejores, ¿verdad? Y este tipo de noticias, si bien vuelvo a decir, todavía tenemos que seguir peleando por más y por conseguir la calificación de las otras dos calificadoras, ¿verdad? Es una buena noticia desde el punto de vista de la generación de empleo, porque entendemos de que esto va a traer inversión, va a traer capital y va a traer financiamiento en condiciones de desarrollo. ¿Qué quiere decir en condiciones de desarrollo? Financiamientos en condiciones de largo plazo y en tasas de interés bajo. Y eso que ayuda a fomentar el proceso de industrialización. Vuelvo a decir, a través de la inversión extranjera directa y también de la propia inversión nacional. ¿Y eso qué componente al final tiene? Tiene el componente de utilización de recursos humanos de calidad. ¿Por qué? Porque la inversión trae formación de capital y trae tecnología. Y todo eso conlleva ¿a qué? A que haya mejores salarios, o sea, más dinero en el bolsillo de la gente. Y era lo que quería preguntarte justamente, ingeniero, porque insisto en el detalle, por ahí el que es economista o el que está en las finanzas entenderá de una qué significa grado de inversión. Pero por ahí no toda la gente está en este ámbito y conoce de lleno lo que es esta figura o esta categoría, presidente. Y por eso era muy importante que puedas un poco desglosar desde la sencillez por qué este nivel al que llega Paraguay y que por supuesto deseamos que siga avanzando
es relevante para nuestro contexto, es relevante para nuestra economía. ¿Por qué al que está, decía un poco más temprano, en un bus o al que está caminando, el de a pie, como decimos, le va a importar esta noticia? Porque de algún modo también le va a beneficiar al presidente. Así mismo. Mira, vamos a hablar enseguida. Yo estaba diciendo esta mañana justamente me reuní con nuestro equipo de estudios económicos y acabamos de quitar un informe sobre la evolución de la pobreza en Paraguay, ¿verdad? Sí. Y nosotros para salir definitivamente de los niveles de pobreza, para pasar de un país de rentas medias, nuestra renta per cápita tampoco no es despreciable, pero que nosotros ambicionamos más, ambicionamos ser un país desarrollado, ambicionamos nuestra gente con alta calificación y con buenos salarios. Y para eso necesitamos esta inversión, que esta inversión realmente desembarque en el Paraguay. A mí, con todo el respeto que se merece y todo el sacrificio que han hecho el sector agrícola, por ejemplo, a mí me frustra que seamos un país exportador de materias primas. O sea, exportamos materias primas para que otras latitudes, otros países generen valor agregado sobre nuestra materia prima. O sea, le estamos cediendo la formación de capital, el empleo a otras naciones. Y no sé, a mí no digo que no sea justo, no me parece razonable. Y vuelvo a decir, nosotros necesitamos, tenemos entre 72 y 75 mil personas que entran año a año a la población económicamente activa. Y a menos de la mitad tenemos oportunidades para ello. ¿Y la otra mitad? Sí. ¿Qué tenemos? Tenemos que generar condiciones para que esta gente tenga empleo. Presidente, para entender también, pero ya no probablemente en la totalidad de los que van a ser beneficiados, si yo me quiero enfocar netamente en la cuestión industrial, al que representar justamente, este grado de inversión a los industriales, ¿cuánto le va a favorecer? Buscar un ratio, un número que pueda decir cuánto más o cuánto menos, y eso va a depender de los deberes que vayamos haciendo de aquí en adelante. Todavía, como te dije, quedan grados para arriba, y cuando más vayamos subiendo, más condiciones de inversión van a haber. Pero sin ninguna duda, ¿qué es lo que significa un grado de inversión? Significa financiamiento oportuno y a tasas bajas, significa requerimiento de mayores condiciones en materia de formación de capital humano y desembarco de tecnología. Y todo esto, ese conjunto se traduce en generar empleos de mayor calidad. ¿Cuánto va a ser? Mira, yo ambiciono, y nosotros en la UIP ambicionamos, qué sé yo, en menos de una década poder tener productos internos brutos per cápita arriba de los 10, 12 mil dólares. O sea, esa es nuestra ambición. Sí. Y tenemos que trabajar para ello. Si uno sueña y le pone el hombro, puede llegar a los objetivos. Y precisamente después de la pausa, por ejemplo, presidente, vamos a escuchar algunas figuras importantes de las que ya comentaban esto que estás mencionando. La generación de empleo nos aseguraban que va a ser muy importante, o incluso gente que está en la condición de pobreza extrema, que pase a la condición de pobreza, de la condición de pobreza a la condición de clase media, y así sucesivamente, como que hay un crecimiento. Y de verdad deseo que así ocurra, presidente, porque todos buscamos un país próspero, una casa próspera cada uno en lo que hace a su crecimiento. Y por sobre todo también en la industria que genera mucha fuente de trabajo. Te ponía el ejemplo la Expo de Mariano Roque Alonso, presidente, que me parece que es uno de los motores durante las vacaciones de invierno. Pero si uno mira todo el año, ustedes tienen otras actividades también donde se potencia y se muestra lo que hace el sector industrial de Paraguay. Por eso es que yo quería enfocarme un poco en cuánto colabora en este proceso el sector industrial para el grado de inversión. Bueno, mira, te voy a pasar, acá tengo, me permitís, para no errar en los números. A ver, ¿qué tenés? Yo tengo acá un estudio que hoy terminamos sobre la reducción de la pobreza y el aporte de la industria. Sí. Es oportuno, la verdad que no sabía que me ibas a preguntar, pero ¿verdad? Tenemos los estudios de parámetros de la pobreza, pero voy a ver. Hoy en el Paraguay
Existen, acá hay un número exacto, pero en el orden de las 1.330.000 personas en situación de pobreza. 330.892 en situación de en pobreza. situación de pobreza. Bueno, y si nosotros miramos, ¿verdad?, lo que se llama la pobreza multidimensional. ¿Qué es la pobreza multidimensional? Aquella pobreza medida de diversos factores. Y tomamos los 3 principales factores que afectan a la pobreza. Y vos sabés que las conclusiones son interesantes. A ver. Dicen que las prácticas inadecuadas a falta de servicios para eliminación de basura es una de las principales causales. Le sigue, por ejemplo, el tema de la falta de aporte a una caja jubilatoria, que representa el 12,3%. Y en tercer lugar está el uso de carbono, leña para la cocina. Conclusiones que tiene el 11,5%. O sea, te das cuenta de que hay condiciones que hay que trabajar. Y si nosotros miramos, por ejemplo, por sectores, la participación con relación a la productividad, veremos ¿qué significa eso? Por sector, el trabajador, ¿cuánto recibe? Sí. O sea, si nosotros miramos, por ejemplo, la industria total es la que mayor trae, la construcción, la industria manufacturera, y el sector terciario y la agricultura, digamos, están a niveles más bajos. Son números interesantes que te demuestran que el secreto está apostar a un alto grado de industrialización. O sea, y estos son números sacados de las cifras oficiales. Tal cual. Acá no hay secretos en todo esto, ¿verdad? ¿Tenés algún dato del INE, probablemente del Instituto Nacional de Estadística? Sí, tenemos. Por ejemplo, tenemos este dato, por ejemplo, está contrastado con el INE. La condición de pobreza por trabajador ocupado según sector económico. Vos fíjate que, por ejemplo, si tomamos agricultura, ganadería, caza y pesca, como ellos clasifican, el 39% está en capacidad de pobreza. Si tomamos el área de la construcción, el 16% está en grado de pobreza. Si tomamos la industria manufacturera, el 12%, solo por citar algunos, ¿verdad? Sí. La parte de finanzas, seguro y inmueble, que es la que menor nivel de pobreza tiene, el 4%. O sea, estos números te dicen hacia dónde tenemos que ir. Estos números nos dicen no porque a Enrique o a Juan o a Pedro o a Diego le parezca que hay que ir hacia un sector o en otro. Son los números que cantan nuestra realidad económica. Tal cual. A ver, ya lo estuviste mencionando, presidente, pero con todo este contexto que se va generando, ¿ves como un campo fértil para el inversionista extranjero? Entiendo que uno siempre, a ver, internamente con licitaciones y demás, busca que se le potencie a la empresa paraguaya. Pero con el contexto que se va generando, por ejemplo, presidente, ¿ves factible que tengamos a más empresas reconocidas internacionalmente que operen en Paraguay? Y mirad, vamos por el ejemplo. Paracel, una inversión importante, probablemente la inversión industrial más grande que haya pensado Paraguay. Si bien la infraestructura se está llevando a cabo, las plantaciones se están realizando, la inversión industrial, ¿por qué no comenzó hasta ahora? Por los niveles de costo del dinero. Este grado de inversión, sin ninguna duda, va a venir a acelerar la implementación de la industria en sí, de la industria forestal, y también va a reducir los costos de financiamiento, lo cual va a posibilitar que este grupo inversor pueda seguir invirtiendo aún más. O sea, algo que está ocurriendo ahora, tenemos el caso de Omega Green, ¿verdad? Esta planta de bioenergía, ¿verdad?, para combustibles de alto performance, para aviación. ¿En qué está trancado? En el costo del financiamiento. Grado de inversión, sin ninguna duda, le abre una nueva puerta. Presidente, ¿cómo estás viendo el trabajo que está haciendo, por ejemplo, el ministro de Economía? ¿Cómo estás viendo el trabajo que están haciendo desde Rediex, desde el Ministerio de Industria y Comercio como tal? Ahí tenés a Javier Jiménez. ¿Y por qué te cito estos nombres? Porque son los de hoy, porque también, como ya aclaraste, presidente,
hay que también mirar para atrás en otros gobiernos. Pero justo se da en la noticia tan importante. Hoy, ¿cómo ves a los hombres que te cité, presidente, para decir el grado de inversión se va a seguir fortaleciendo porque estos hombres puestos por el presidente realizan este trabajo, o sentís algún debilitamiento en alguna de estas funciones que requiere algún ajuste? Aclarando lo que acabas de decir, este es un proceso que viene de varios gobiernos, pero en donde este gobierno le dio un impulso muy especial. Me hablaba del Ministerio de Economía y Finanzas. Realmente la figura del ministro Carlos Baldovino y su viceministro, como el caso de Javier Charotti, ¿verdad?, que el viceministro de Economía, demuestran a las claras que no solo quieren hacer las cosas bien, sino que están haciendo las cosas bien. Están poniendo en orden la deuda interna con el sector salud, están trabajando en el manejo de la deuda interna con el sector construcción, están trabajando sobre las empresas del Estado que son deficitarias. Dan un claro ejemplo hacia dónde queremos ir. Ha tenido, sobre todo el Ministerio de Economía, ha tenido un rol protagónico en lo que fue la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que no es menor. Sí. Es una cuestión de que inclusive estamos esperando que en estos días se pueda conformar el Consejo de Seguridad Social, que se llama, ¿verdad?, que es un consejo donde están el Estado, está el sector empleador, el trabajador y los jubilados. Da señales muy positivas. El ministro Javier Jiménez. Eso te iba a preguntar, porque una cosa en economía. En economía. Ahora vamos a irnos al punto de la inversión de la industria, del comercio, el MIC. Javier Jiménez realmente está, a mi mejor entender, está haciendo un gran papel. Está promocionando el país, está trabajando, y si bien es una persona, digamos, que viene netamente del sector privado, supo entender perfectamente cuál es el rol del Estado. Y particularmente pienso que el presidente Santiago Peña se apoya mucho en su trabajo y se apoya mucho en la efectividad de su gestión. Rediex, que depende del ministerio, ahí al frente está Rodrigo Maluf, un muchacho joven, con nuevas ideas, y bueno, está en la transformación de lo que es Rediex para que realmente sea la oficina de promoción de la marca país del Paraguay en el mundo. ¿Por qué te preguntaba esto, presidente? Porque es habitual que todo mandatario haga una especie de evaluación de su gestión al cumplirse un año. Este 15 de agosto cumple un año el gobierno de Santiago Peña y estamos viendo algunos logros que quería preguntarte, además de esto último, que era un poco el tema principal, grado de inversión. No nos olvidemos lo de Itaipú. Con Itaipú lograron que se diera una tarifa más o menos $19 kilovatios mes, lo que va a representar en 3 años más de 3.000 millones de dólares. Y de esa plata, presidente, también te vi en algún momento en Burgo de Charoga con las conferencias de prensa hablando de lo que es hambre cero y cuánto puede colaborar posteriormente en la educación, en el desarrollo, que el niño esté bien alimentado y que posteriormente también esto sirva para que los pequeños productores, incluso ellos, tengan una fuente de trabajo. Bueno, tocaste tres temas, ¿verdad? Uno, sin ninguna duda este gobierno tiene una serie de logros, así como también esta gestión de gobierno también tiene algunos traspiés, ¿verdad? Como cualquier gestión en la familia o gestión empresarial, ¿verdad? Pero ha tenido muchos logros. Si comenzamos solo por la parte de seguridad. Yo me acuerdo, y voy un poquito antes de entrar en el tema, en la primera reunión con el presidente, nos dijo, ¿qué quiere la industria? 3 cosas queremos. Sí. Queremos que mejore el transporte público, queremos que mejore la seguridad ciudadana y la salud. ¿Y por qué? Me dice el presidente. Y porque nosotros necesitamos que nuestros colaboradores tengan felicidad, tengan tranquilidad al trabajar. Y salir a las 4 de la mañana y volver a las 10 de la noche no les da esa felicidad. Salir y ser asaltado en el transporte público no les da esa felicidad. Y cuando son golpeados, no tener un servicio de salud tampoco les da tranquilidad ni felicidad. Entonces necesitamos trabajadores contentos. Y después se logra todo. Pero, como te digo, hay muchos logros. El tema de Itaipú. Sí, la tarifa. Nosotros venimos hace tiempo sosteniendo que mientras que
Paraguay no tenga condiciones de contratar toda su potencia, pues tiene que buscar mecanismos por lo menos para igualar los ingresos que tienen con relación al Brasil. Y el hecho de tener los gastos socioambientales incluidos en los costos operacionales iguala las condiciones y mejoran el ingreso de divisas al país, ¿verdad? Ahora bien, esas divisas, particularmente, ¿qué nosotros pedimos del sector industrial? Nosotros, como ustedes saben, somos muy críticos respecto al suministro de energía eléctrica. Nuestra energía eléctrica, por razones que vienen del pasado, falta de inversión, falta de tarifa, está bastante deteriorado, si bien se viene trabajando arduamente en lo que es transmisión y distribución. Y necesitamos que el sistema eléctrico paraguayo esté en condiciones para recibir una fuerte industrialización. Con pestañeo y cortes no podemos recibir una fuerte industrialización. Por eso es que abogamos que gran parte de esos dinero que vaya a ingresar vaya a poner en orden la infraestructura eléctrica. Y la otra parte, que es lo que vos decías, que es el programa Hambre Cero. Sí. Sin ninguna duda, trabajar en la niñez. Es ahí está la materia prima. ¿Cómo nosotros vamos a pensar en el futuro de la gente si no trabajamos sobre la niñez? Y cuando trabajar sobre la niñez es trabajar sobre la alimentación de nuestros niños. Claro, porque estábamos pensando precisamente, a ver, presidente, anteriormente con FONACIDE hablamos de al menos un 5% del total de la población estudiantil que recibía el alimento y de manos del intendente y por ahí el municipio como tal. Hoy con FONAE habrá un cambio radical que ojalá se pueda cumplir como están en este ambicioso programa tratando de llegar. Hablan que desde agosto ya se va a contar con la implementación parcial por lo menos y que en febrero se pretendería llegar al 100%. Y en ese proceso, ¿cómo acompañan los industriales? Si bien ustedes son sector privado, siempre hago esa aclaración. Nosotros acompañamos y este programa es muy interesante porque tiene todo un componente que va desde micro, pequeña y mediana empresa hasta las más grandes, ¿verdad? Sí. Es participativo, inclusive ahora en el marco de la Expo, inclusive hubo todo un lanzamiento de un programa de capacitación, ¿verdad? Para microempresas que quieran trabajar en el programa Hambre Cero. El programa es ambicioso. Todo cambio puede tener críticas a favor o en contra, ¿verdad? Los resultados son los que habrán de mandar. Y sin ninguna duda, lo que sí nosotros decimos es que siempre tiene que haber mucha transparencia en el manejo, porque con el respeto que se merece mucha gente, ¿verdad? Porque no podemos englobarle a todos. El tema del FONACIDE tiene sus luces y tiene sus sombras. No conocemos en muchos lugares un manejo razonable y un manejo transparente de ese dinero, pero tiene toda una estructura política que lo avala y bueno, es lo que hay. Pero yo hubiera preferido esos recursos que vienen de nuestras binacionales poder aplicarlos mejor mirando el desarrollo y en forma más ordenada. Presidente, ha sido una noche fabulosa compartir con usted acerca del análisis, por sobre todo le decía lo que es el grado de inversión, que ojalá pase un tiempo cercano, presidente, y nos sentemos a evaluar ya lo que es el primer efecto favorable para la gente. Porque hablábamos, y de hecho vamos a repasar en un rato, por ejemplo, Víctor Pavón, lo que nos decía Amílcar Ferreira, lo que nos decía César Paredes, Rodrigo Maluf, que son algunos con los que estuvimos conversando, y todos hablan, presidente, y aquí para ir cerrando un poco esta noche contigo la charla, es que se puede empezar a sentir el efecto favorable desde el próximo año. Que por ahí el próximo año ya se empieza a sentir porque empezarán a bajar las tasas de interés en los bancos. Mira, yo creo que los efectos ya se comienzan a sentir en forma inmediata. A nosotros nos vienen llamando por esta noticia inversores extranjeros que hace años o hace tiempo están dando vueltas y sin embargo dicen, bueno, Enrique, se presentan las condiciones de Paraguay, ahora vamos en serio. Pero vuelvo a decir, es un gran logro, genera algarabía y yo les digo a todos que tenemos que cuidar esto, tenemos que cuidar, ir tratando de seguir escalando en el grado de inversión, en el caso de Modi, y tenemos que tratar de lograr lo antes posible que también las otras dos calificadoras nos sirven, porque cuando más calificadoras nos otorguen el grado, más condiciones de desembarco de la inversión
extranjera directa habrá en el país y consecuentemente más empleo habremos de generar. Y en las otras dos también ya hemos crecido, presidente, por lo Sí, que están señor. reportando. Presidente, gracias por acompañarnos. Espero que no sea la última vez aquí en el programa Voces. Tenemos el gusto de charlar con el presidente de la UIP, la Unión Industrial Paraguaya. Probablemente sea el sector o el gremio más importante de este rubro. Bueno, no sé si será el más importante, pero tratamos de ser el más creíble. Muchísimas gracias, presidente. El ingeniero Enrique Duarte, esta noche acompañándonos en Voces. A la vuelta, haremos un repaso de las principales declaraciones sobre el grado de inversión de nuestras autoridades o analistas en el ámbito económico. Quédate con nosotros esta noche y entérate de las opiniones. En el ámbito político y analítico, grado de inversión, lo vamos a presentar con una serie de notas que nuestros canales, tanto América como A24, fueron abordando con personas importantes dentro de la estructura política. Y para ello, a la primera que recurrimos tiene que ver con el presidente de diputados, Raúl Latorre, que también estaba dando una especie de receta de cuál va a ser el acompañamiento en adelante, en lo político, lo legislativo, para que esta categoría tan importante se mantenga. Y no solo eso, sino que pueda seguir creciendo. Esto decía un poco más temprano Raúl Latorre. Si bien este es un logro histórico que se alcanzó, naturalmente es nuestro desafío y nuestra gran responsabilidad el de mantenerlo y de esta manera sostener los grandes beneficios que se van a generar a partir de haber alcanzado el grado de inversión. ¿Qué se puede hacer para acompañar ese proceso, pero desde la Cámara de Diputados? En primer lugar, decirte, Diego, que nosotros hemos acompañado este proceso. Recordarás que, y esto lo mencionó el propio presidente de la República, todas estas reformas que han tenido un impacto importante en esta certificación, en esta calificación. La creación de la DENIT, la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, entre otras importantes reformas, así como una clara responsabilidad a la hora de plantear, de legislar sobre la ley, que decimos la ley más importante del año, el Presupuesto General de Gasto de la Nación. Creo que han contribuido de sobremanera en poder llegar a este grado de inversión. Y de la Cámara Baja a la ESAP, su presidente Luis Fernando Bernal analizaba también para América y para A24 acerca de cómo una categoría tan importante a nivel internacional, cuando aterriza en las instituciones públicas, cuánto le beneficia, ya sea el caso de la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, la Corte Suprema, pero en la ESAP, cuánto puede generar inversiones incluso desde el extranjero. Esto decía. Todas las obras que son llevadas adelante por parte del gobierno en materia de saneamiento y también de agua requieren muchas veces del empréstito internacional, y el hecho de que Paraguay mejore su calificación, por supuesto que va a hacer de que no solamente las calificadoras de riesgo vean a Paraguay como un país seguro para la inversión, sino que también, por supuesto, alentar esa inversión extranjera, y por supuesto que nosotros desde la SAP también subirnos en ese tren, aprovechar este clima de negocio que se da hoy en día para el Paraguay, como ya lo venimos haciendo, llevando adelante conversaciones con organismos multilaterales, como también inversionistas extranjeros, que hoy en día hay un antes y un después, luego de esta calificación de Moody's, y bueno, estoy seguro que en los próximos meses también van a haber grandes novedades en materia de inversión, principalmente en materia de agua. Seguro que te preguntas, a ver, ¿cómo logro que tenga sentido grado de inversión para que en mi billetera se sienta, para que cuando vaya al supermercado se perciba? ¿Cómo logro de que eso, más allá de una cuestión técnica o de libros de economía, estén en mi vida cotidiana? Esto le consultamos, pero por sobre todo para saber cuándo la gente, el paraguayo, la paraguaya, empezará a sentir el efecto favorable del grado de inversión. Hablamos sobre esto con Víctor Pavón, economista nacional, doctor, que además cuenta otros aspectos que hacen desde cuándo aterriza, pero en el bolsillo de la gente, el efecto de esta medición.
Para que esto se pueda empezar a dar en los términos de la realidad, yo creo que para el año que viene nosotros vamos a notar una diferencia. Ahora, tengo que hacer allí un subrayado, como se dice, un pie de página, Diego. Esto es un proceso, no se hace de la noche a la mañana. Cuando nosotros decimos que el grado de inversión va a atraer inversiones, no significa que nosotros aquí también en el Paraguay tenemos que seguir insistiendo en temas que nosotros no podemos dejar de lado. Para el año que viene se van a empezar a sentir los efectos paulatinos que van a ser de menor a mayor. Pero para que esto ocurra, para que estos fondos de inversión nos puedan decir a nosotros vamos a invertir en este país, estamos dispuestos a poner una fábrica en tal lugar, estamos dispuestos a invertir todavía más, sobre todo en capacitación para que la gente pueda acceder a estos nuevos empleos que se vienen en el siglo XXI, pues nosotros también tenemos que darnos cuenta que tenemos que estar preparados. Y eso va a ocurrir a partir especialmente del año que viene, porque ahora mismo yo te puedo asegurar que ya hay interés de varios fondos de inversión para colocar sus inversiones y por sobre todas las cosas, ¿por qué no capitalizar a nuevas empresas? Significa que las agencias como la que estás denominando allí y está mostrando allí en la placa, van a poder ofrecer préstamos a más bajos intereses. ¿Por qué se pueden reducir las tasas de interés? Porque sencillamente se tiene ahora mayor capacidad de recepcionar inversiones. Es lo que estábamos diciendo, Diego. Si nosotros podemos captar más inversiones, las tasas de interés empiezan a reducirse. ¿Por qué? Porque las tasas de interés son como el precio del dinero. Es como el termómetro que te dice, yo voy a prestar ese dinero, pero si yo no tengo capacidad, el deudor no tiene capacidad de pago o no tiene ninguna garantía, esa tasa de interés empieza a elevarse. Sí. Pero si hay más inversiones, más capitales, la tendencia, eso es una palabra muy importante en economía, Diego, la tendencia va a ser que las tasas de interés van a reducirse porque estas empresas como la Agencia Financiera de Desarrollo van a tener la disponibilidad de mayor capital y resguardarse por cualquier contingencia que pudiera ocurrir por algún deudor que por ave motivo no pudiera cumplir, por ejemplo, en el plazo correspondiente. Víctor Pavón, analista, economista, dando su punto de vista muy ambicioso lo que presenta, porque desde el próximo año ya la gente empezará a sentir los efectos favorables de esta categoría en la que entró Paraguay y en la que se encuentran 60 naciones, 60 países, porque pasaron la prueba con algunas medidas económicas. Amílcar Ferreira, también reconocido analista en el ámbito económico, planteaba la siguiente opinión. La calificación crediticia es una evaluación que hacen las calificadoras. Hay tres principales calificadoras en el mundo que son Standard & Poor's, Fitch y Moody's, que fue la que ahora nos otorgó el grado de inversión. Evalúan a los países y también a las empresas en una escala de 20 grados, donde 1 sería la calificación más baja y 20 sería la más alta. Y del 1 al 10 se denominan categorías especulativas y desde de 11 al 20 grado de inversión. Paraguay hace una década que estaba en la calificación 10 y ahora... No pasaba, siempre estábamos ahí, ¿verdad? Durante 10 años siempre estábamos cerca, pero nunca alcanzábamos. Y bueno, finalmente Moody's decidió otorgarnos el grado de inversión. Es enorme la diferencia que hay entre ser un país que no tiene grado de inversión a ser un país que tiene grado de inversión. A partir de ahora, yo te digo, vamos a estar mucho más observados en el mundo, porque todos esos fondos de inversión más importantes del mundo, que anteriormente sus analistas no miraban Paraguay porque no podían invertir en Paraguay, a partir de ahora seguramente muchos grandes fondos de inversión van a empezar a seguir Paraguay, van a empezar a analizar Paraguay, por ende, más que nunca tenemos que estar a la altura como país. Repito, estamos a partir de ahora en un selecto grupo de 60 países en el mundo que tienen grado de inversión, no es poca cosa. Vamos a ver seguramente también una reducción de tasas, no solo volumen de crédito, sino de tasas de interés.
Hoy tenemos crédito a la vivienda, por ejemplo, tasas que van del 7,5 al 10%. Eso seguramente vamos a ir viendo una reducción de eso. Vamos a tener crédito. Hasta en eso nos van a Claro, beneficiar. crédito a la vivienda, por ejemplo, al 5 o 6%. Esto significa que si vos pagabas una cuota, por decir un número, de 2.300.000 guaraníes por una vivienda, ahora vas a pagar, no sé, 1.800.000. Vamos a ver una reducción del costo del crédito. Después la bolsa de valores, ¿verdad? Mucha entrada de capital a las empresas, tanto en el capital accionario como también en bonos, crédito a las empresas. Y también el mayor desarrollo de infraestructura por parte del Estado, porque muchas de las infraestructuras que necesitamos, que anteriormente no tuvimos tanto éxito, por ejemplo, en las alianzas público-privadas, ahora que ya hay mucho más capital disponible para Paraguay, seguramente vamos a ver concretar grandes obras de infraestructura. Paraguay en los últimos 20 años viene creciendo a una tasa promedio del 4%. Es probable que veamos duplicar esa tasa de crecimiento a partir de esta noticia. Otro economista muy conocido como César Paredes, que proviene también del sector industrial, fue relatando cómo, por ejemplo, ese dinero que se va a generar o a través de créditos, que le va a permitir a la gente, a aquella que está en condición de pobreza y que anteriormente los bancos, por esa cuestión de reserva, no estaba dando los créditos, los préstamos, ahora será como mucho más fácil porque van a bajar por lo menos lo que vendría a ser la tasa de interés. La gente va a sentir con esto una facilidad para el crédito, pero también más ganancia con lo que va produciendo. Decía el economista César Paredes lo siguiente. Los fondos de inversión son básicamente acumulaciones de dinero de mucha gente, ¿verdad? Y en los países desarrollados la gente tiene mucho dinero, invierte, y esos fondos lo que hacen es invertir en nombre de esa gente. Son administradores de grandes recursos. Un fondo de pensiones, y los fondos de pensiones ni qué decir, digamos, ¿verdad? O sea, son gente que tiene recursos a 20, 30 años de plazo, y eso obviamente busca oportunidades todo el tiempo. Ahora, si no tenés la calificación mínima, no hay plata. Naturalmente va a venir primero vía sistema financiero. O sea, ahí vi que uno de los bancos ya llegó a grado de inversión también, un banco local. Ayer. Exactamente. Todos los bancos locales van a ser los canales de entrada de ese dinero. Y cuando entra al banco, el banco no puede hacer mucho con su dinero, digamos, lo que hace es prestar. Entonces, eso va a llegar a la economía vía préstamos y en la medida que tengamos muchos recursos, a menores tasas de interés, porque eso es lo que, la abundancia de recursos, que es lo que hace, te baja el costo del dinero. O sea, si hoy no estamos financiando como país al 5%, va a bajar al 4%, y esa baja de 1% significa menores costos. Y esos menores costos hace que muchos proyectos que hoy son inviables porque la tasa no da, con eso van a poder hacerse realidad. César Paredes, economista y representante de varios sectores de bolsas o asociación de bolsas que hacen también al dinamismo de nuestra economía. Desde lo político y por supuesto también desde la estructura estatal, el vicepresidente de la República, tras recibir a Santiago Peña, también tras pasar por Francia en esos encuentros con líderes mundiales y al mismo tiempo estar presente en los Juegos Olímpicos, conversó con la prensa y Aliana también destacaba que esto es un logro histórico. Un gran logro para el país, realmente muy contentos de haber llegado al grado de inversión, de colocarnos nosotros entre los mejores países del mundo y que hoy podamos abrir las puertas a grandes inversiones, que eso pueda permear también a los sectores más vulnerables y bueno, un gran trabajo de todo el equipo del gobierno nacional y por supuesto es un logro del pueblo paraguayo y realmente no podemos dejar manifestar nuestro contento. El presidente de la República, Santiago Peña, reitero, a su retorno a Paraguay tras pasar por Francia, recordó varios encuentros que se mantuvieron con miembros del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, como también del Banco Mundial en el Banco Central del Paraguay, que hicieron posible durante todo este tiempo con el cumplimiento de las exigencias que estas medidas económicas favorecieran para este crecimiento y el resultado de contar con el grado de inversión. ¿Qué decía Santiago Peña conversando con los medios de comunicación? Hoy amanecimos, Paraguay es grado de inversión y seguimos con enormes desafíos en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad. Este es un camino largo, es un paso importante, es una conquista tremenda, es una conquista de los paraguayos y tenemos que estar felices de esta conquista, que es el reconocimiento del camino transitado hasta acá,
y como yo decía el día viernes, hemos llegado a una cima de una montaña, pero esto es apenas la base de la siguiente montaña que tenemos que seguir escalando, que es el beneficio que le tiene que llegar a la población, para lo cual estamos comprometidos que el programa Hambre Cero en las escuelas ahora está empezando ya el retorno a las clases después de las vacaciones de invierno, y la idea es que se pueda implementar y los chicos puedan tener ya lo más rápido posible el plato de comida. Estamos siguiendo para que todas las gobernaciones que tienen la responsabilidad de llevar adelante también lo hagan, y a partir de marzo del año que viene ya el 100% de todos los niños del Paraguay. Estamos insistiendo con el programa Cheroa Porá, que en las primeras semanas realmente ha dado resultados muy alentadores, pero no vamos a parar hasta que el último paraguayo que hoy está pagando un alquiler pueda tener su casa propia, y el que no tiene ni siquiera para pagar un alquiler, que pueda tener acceso a una vivienda digna que le transforme su calidad de vida. Y en el transporte público, para nosotros, esto para mí es una deuda pendiente que tenemos como sociedad con todos los paraguayos. Así que seguiremos trabajando en esa línea, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, es un paso importante, no hay que quitarle su mérito, pero tampoco pensar que se solucionan todos los problemas de la noche a la mañana. Ahora, el camino del desarrollo, y yo insisto mucho, no conoce atajos, es un camino largo que requiere consistencia, persistencia y un esfuerzo conjunto entre todos los sectores de la sociedad, el sector público, el sector privado, la clase política, la sociedad civil, los medios de comunicación. Para ir cerrando este repaso de las informaciones y comentarios, y por sobre todo también de lo que se proyecta desde REDIEX, este viceministerio que depende del Ministerio de Industria y Comercio, el viceministro Rodrigo Maluf decía lo siguiente en cuanto a la generación de empleos. Yo creo que hoy, Diego, podemos hablar transversalmente del aumento de empleo, de una mayor estabilidad y el aumento sobre todo de la inversión extranjera directa en Paraguay. Nosotros con este paso vamos a participar de un club que es 10 veces mayor al club en el que estábamos. El club en el que estábamos era un club con 5 países, entre ellos Guatemala, que recibía inversiones, el total de inversiones en torno a 12.000 millones de dólares al año, y ahora estamos pasando a un club donde está Panamá, donde está India, donde está Italia, y vamos a estar participando de un club que recibe 125.000 millones de dólares de inversión extranjera al año. Nosotros tenemos un plan muy agresivo desde REDIEX, queremos llevar los 8.000 millones de dólares que tiene Paraguay de inversión extranjera directa a 20.000 millones en este periodo de gobierno, y este es el viento de cola que estábamos buscando. El grado de inversión significa que hay capitales que están con apetito a tomar mayores riesgos o riesgos que hoy tiene el país. Entonces, vamos a tener capitales con una perspectiva de riesgo distinta, más agresivos, vamos a tener tasas más baratas. Ya las tenía Paraguay. Sí. Acá no estamos hablando en términos de deuda soberana. Rodrigo Maluf, viceministro de REDIEX, que forma parte del Ministerio de Industria y Comercio. Con esto prácticamente estamos cerrando esta noche, escuchando muchas voces que hacen el tema principal de la semana y que seguirá por mucho tiempo, porque el grado de inversión va a permitir que Paraguay esté en este mundial de países donde están favorecidos con mejores niveles de préstamos, créditos, ganancias, etc. Y además el gran compromiso no solo de quienes hoy están al frente del gobierno, porque el Estado sigue, de quienes luego también lleguen a los cargos de poder para cuidar una categoría internacional de suma importancia. Nos tenemos que ir. Gracias por la preferencia. Esto ha sido Voces, pero te invito a que sigas viendo toda la grilla de nuestros canales. En el caso nuestro, volvemos a las 7 con América Noticias. Buenas noches.